Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones una vez más por tu programa de Las Hormigas. Gracias a Papito Dios que una vez más estamos compartiendo a través de este medio, esperando que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, en el día de hoy, tenemos una palabra de muchísima edificación para varias personas. Yo anhelo en mi corazón que este audio te llegue y que realmente cuando lo estés escuchando te goces en el Señor, porque realmente prepararlo me ha sido de muchísima bendición. Damos gracias al Señor Jesús por todas las cosas. Él ha sido sumamente bueno. Hoy tenemos una historia que realmente tú de seguro la conoces, tú de seguro ya la has escuchado por ahí, de seguro que si tú eres cristiano, sobre todo, ya la has escuchado. Y damos la gloria al Señor Jesús. Vamos a estar compartiendo la historia de Bartimeo. Es una historia sumamente conocida, ¿verdad? Una historia donde nos narra la Biblia de este ciego que tenía algo muy particular. Este ciego tenía algunas cosas, no voy a adelantarte, pero algunas cosas particulares tenía este ciego que lo hacían diferente, ¿verdad? Y entonces vamos a estar compartiendo el Evangelio de Marcos 10, 46 en adelante. Marcos 10, verso 46 en adelante. Que así nos dice la Biblia. Este relato también está en el libro de Mateo y también está en el libro de Lucas, pero lo vamos a estar compartiendo en esta oportunidad por el libro de Marcos. Y así nos dice las Sagradas Escrituras, y vamos a estar compartiendo Marcos 10, verso 46 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Damos gracias por esta bendita palabra. Padre, Señor, me pongo en tus manos, Señor, sabiendo que nada soy, pero sabiendo, Señor amado, que soy portadora de tu verdad. Gracias por esa verdad, gracias por esa salvación que ha alcanzado mi vida. Señor, bendice, Señor, este audio, bendice a aquellas personas que, Señor, que lo están compartiendo, que lo seguirán escuchando por los medios, las redes sociales, Padre. Bendice en sí esta palabra, que sea prosperada para ti, Señor, no para hacernos famosos, sino para que ganen muchas almas, que muchas almas, Señor, se llenen de tu palabra. Gracias, Padre, por ser portadora, Señor amado, por el privilegio que tú me das de estar, Señor, a través de estos micrófonos alcanzando a muchas almas, muchos corazones. Tal vez ni los llegues a conocer, pero tú, Señor, tu Espíritu Santo, sí, tu Espíritu Santo esté trabajando con cada uno de ellos. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, mis queridos y amados, estamos en el libro de Marcos, como te estaba contando. Y acá estamos una historia, ¿verdad? Una historia bastante conocida, una historia donde nos narra del ciego Bartimeo que recibe la vista. Así es el título de esta narración, ¿verdad?
Entonces ya vemos exactamente el final feliz. Por el título ya nos podemos dar cuenta que este ciego Bartimeo recibe lo que tanto anhela, y realmente podemos entender qué bueno que es cuando Dios te da lo que vos anhelás. Qué bueno que es cuando vos estás pidiendo ese milagro, pidiendo esa solución, ¿verdad? Muchas veces a esos problemas que son inalcanzables para nosotros. Sin embargo, en el caso de Bartimeo, ¿verdad? Podemos ver cómo el Señor se glorifica, podemos ver cómo el Señor le atiende a su pedido, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar viendo, yo no sé exactamente cuántos hoy quisieran tener ese milagro, cuántos hoy necesitan que el Señor Jesús derrame esa bendición sobre sus vidas. Yo levanto las dos manos y digo: Señor Jesús, yo quiero esa bendición para mi vida. Señor Jesús, yo quiero ese milagro para mi vida. Y qué bueno que es cuando se levantan las manos en fe y empiezan a decirle al Señor Jesús: Señor, necesito recobrar la vista, necesito ese milagro, ¿verdad? Entonces vemos exactamente la palabra de Dios, cómo Jesús empezó, dice la Biblia en el verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vemos en el verso 46 que nos narra la palabra del Señor y nos dice qué era lo que estaba haciendo Jesús en ese lugar, en esa localidad, ¿verdad? Que era Jericó. Dice que él estaba en ese lugar, que no estaba solo, ¿verdad? Estaban sus discípulos, pero aparte de sus discípulos estaba esa gran multitud que obviamente ya se había informado, ya se había conocido, es la palabra, toda esa fama que tenía Jesús. Toda esta multitud sabía quién era Jesús. Le podían decir el milagrero, podríamos decirle, ¿verdad? Es esa persona que realmente toda esa multitud lo seguía porque ya se había trascendido la fama. De ciudad en ciudad Jesús iba adquiriendo más adeptos, más personas que le conocían, los testimonios, la gente que era sanada, los que eran libertados, ¿verdad? Y muchos milagros que él hacía. Entonces obviamente ya conocían: ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y esa multitud, ¿verdad? Cuando pasó por ahí, dice que en otro de los evangelios podemos ver que dice que Bartimeo, dice que estaba sentado, ¿verdad? Estaba sentado junto al camino. Estaba mendigando. Vemos aquí exactamente cómo Jesús pasa por ese lugar y cómo estaba Bartimeo. Bartimeo no estaba esperando a Jesús. Bartimeo ese día no lo estaba esperando a Jesús. Él no sabía que Jesús iba a pasar por ahí, y más adelante usted se va a dar cuenta que Bartimeo simplemente él estaba sentado en ese lugar. Por alguna razón estaba sentado en el camino, y la misma palabra nos dice qué era lo que estaba haciendo Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo estaba mendigando. Y podemos entender que hay muchas personas que de repente tienen alguna discapacidad y que en algunos países, en algunos gobiernos, ¿verdad? Le dan una ayuda, le dan una pensión, una retribución por esa discapacidad a los ciegos, ¿verdad? A las personas que de repente no puedan tener un trabajo, entonces el Estado les da una ayuda. Y bueno, obviamente que con ese dinero ellos se tienen que manejar, ¿verdad? Y bueno, no era el caso de Bartimeo, por lo que cuenta la historia. En ese entonces ningún gobierno ni nadie le daba ayuda a los discapacitados, a los ciegos, a las personas que estaban en menor condición. Ellos se tenían
que arreglar solos. A veces tenían algún familiar que le podía sustentar, los podían ayudar, ¿verdad? Pero en este caso de Bartimeo, como nos cuenta la palabra, nos narra la palabra, dice que él estaba sentado y estaba mendigando. Este era, podríamos decir, el trabajo de Bartimeo. Un trabajo que hacía no solamente, no era que Bartimeo lo hacía porque no quería trabajar. Bartimeo hacía esto, mendigar, porque era la manera de sustentarse, ¿verdad? Esperando que pasara por ese camino alguna gente muy bondadosa y que realmente cuando lo viera tuviera compasión, tuviera misericordia y le diera algún dinerito, que tal vez con ese dinerito poder pasar ese día, tal vez algún dinerito para poder comer algo calentito de repente. No lo dice la palabra, pero podemos entender que por algo él estaba sentado ahí en el camino y mendigando. Su situación económica era deplorable. Podemos entender exactamente que si estaba ahí mendigando era porque tal vez no tuviera familia y evidentemente era el sustento que él tenía. En el verso 47 vemos exactamente, nos narra la Biblia, dice la palabra del Señor: y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Acá vemos en el verso 47, ¿no?, cómo él empieza, Bartimeo, a darse cuenta que esa multitud que pasaba, acontecía algo ahí en Jericó, acontecía algo en ese camino distinto a todas las tardes o a todas las mañanas o a todo a todo lo que se podía imaginar Bartimeo, ¿verdad? Porque era algo distinto. Bueno, muy sencillo, estaba pasando Jesús de Nazaret, no estaba pasando cualquiera. Sin embargo, en otro de los evangelios, en este no lo narra, pero en otro de los evangelios dice que Bartimeo preguntó: ¿qué es lo que está pasando? Le preguntó a alguien, ¿verdad? Ya que él no tenía la vista, le preguntó: dame la información. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué toda esta gente que yo no la veo, pero sí que siento que hay una gran multitud? Y dice, le dan la información al ciego: está pasando Jesús Nazareno, está pasando Jesús. Y cuando él se dio cuenta, ¿no?, cuando él le dieron la información que era Jesús de Nazareno, él tomó una actitud. Dice la palabra del Señor que él comenzó a dar voces, ¿verdad?, y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos exactamente cómo Bartimeo, aún sentado, mendigando, tal vez exactamente podríamos decir que no tenía un buen sustento, no tenía una buena economía, pero sí vemos exactamente que Bartimeo tenía un buen conocimiento. Escuche, preste atención, porque él no empezó a decir Jesús, hijo de María y de José. No. Él le empieza a decir Jesús, hijo de David. Y entonces esa declaración que empieza a hacer Bartimeo nos da la pauta de que Bartimeo sabía exactamente quién era Jesús. Sabía exactamente, las noticias le habrían llegado, ¿verdad? No era que él las leyera, pero él sí escucharía muchos comentarios, ¿no? De repente que decía algunas personas: vengo de tal ciudad, hay uno que se llama Jesús que me sanó. Vengo de otra ciudad, hay uno que se llama Jesús que me libertó. Y estarían muchos testimonios que Bartimeo los debería de haber escuchado. Y también algunas personas dirían: ¿y quién es este? Es Jesús de Nazaret. Es Jesús el que hace los milagros.
¿Y quién es este? Bueno, algunos le dirían, es el Cristo. Y yo creo que Bartimeo, cuando le da ese título, Jesús, hijo de David, él sabía que era Jesucristo. Él sabía que era el Cristo. Por eso le da ese título, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Y así vemos exactamente en el verso 47 cómo Bartimeo, en esta pequeña narración de la historia, vemos exactamente cómo este ciego empieza a tomar una actitud. Dice que empezó a dar voces. ¿Cómo serían estas voces, mis queridos escuchas? Yo creo que sería una voz que a través de toda esa multitud, mire que cuando hay una gran multitud uno no puede casi escuchar, ¿verdad? Sin embargo, esas voces creo que serían bastante fuertes, bastante altas, para que Jesús lo pudiese escuchar, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en el verso 48 vemos cómo esos gritos, esas voces que daba Bartimeo, cómo incomodaba el ambiente. Vemos en el verso 48 que nos dice la palabra del Señor: y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, clamando mucho más, dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos en el verso 48, como estábamos diciendo, cómo le reprendían. ¿Para qué? Para que no hablara. ¿Para qué? Para que no molestara, ¿verdad? Para que no importunara. Yo digo, qué tremendo, porque había toda una gran multitud. Me imagino que la multitud también pudiera gritar, pudiera decir muchas cosas, pero los que estaban ahí al lado de Bartimeo empezaron a reprenderle: cállate, cállate, ciego, no molestes, no perturbes, ¿verdad? No, Jesús está ocupado, no te va a atender, ¿verdad? Sin embargo, Bartimeo tomó una otra actitud, ¿verdad? Bartimeo no le podía ver la cara. Capaz que si veía Bartimeo la cara que le hacían estas personas, serían una cara como que muy de enojados, ¿verdad? Sin embargo, Bartimeo, como era ciego, no les veía la cara. Pero aparte de eso, Bartimeo lo que tomó es una actitud de clamar mucho más. En otro evangelio dice que gritaba a gran voz, ¿verdad? Y vemos exactamente cómo esos gritos, ¿verdad? Vemos exactamente que este ciego no tenía la vista, pero sí tenía una buena voz, una buena garganta, ¿verdad? Para poder que esa voz clamando a través de toda esa multitud, esa voz llegara a los oídos de Jesús. Era lo que él anhelaba, que Jesús le diese, le prestase un momentito de atención. Mire el clamor que hacía este ciego: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Qué tremendo cuando estás en tremenda necesidad, esperando esa gran misericordia que el Señor tenga por tu vida. Esa gran misericordia, desde lo más profundo de ese dolor, sale esa voz, ese grito de auxilio, ¿verdad? Entonces vemos en el verso 49, vemos una parte del relato que nos da mucho gozo en el Señor, porque vemos exactamente que nos dice la palabra: entonces Jesús, deteniéndose. Qué bueno que es cuando Jesús se detiene, ¿verdad? Y acá nos dice la palabra: Jesús se detuvo. ¿Se detuvo para qué? Para escuchar a esa voz que clama en el medio de una multitud, esa voz que necesita esa misericordia, que en esta hora el Señor le haga misericordia. ¿Cuántos pueden decir: sí, hermana Sara, yo quiero que Jesús ahora me haga esa misericordia? Necesito que escuche mi voz, necesito que hoy el Señor me atienda, ¿verdad? Qué lindo que es cuando el Señor nos da una entrevista, podríamos decir, ¿verdad?
Entonces vemos en el verso 49 que nos narra la palabra del Señor y dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego. Qué lindo es cuando el ciego que estaba anhelante de estar teniendo, hablar con Jesús, de tener esa entrevista con Jesús, dice que Jesús mismo mandó llamarle, y llamaron al ciego, y cuando lo estaban llamando le decían, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Qué bueno que gritaste, qué bueno que aunque te reprendieron seguiste gritando aún más, porque conseguiste la entrevista, conseguiste la audiencia, conseguiste que el Rey de Reyes se detuviera para escuchar tu voz, tu clamor entre medio de una multitud. Qué bueno que es nuestro Dios. Yo siento que el Señor algo nos quiere decir. Yo siento que hoy el Señor va a escuchar a muchos que están gritando, clamando por esa misericordia que necesitan de parte del Señor. Entonces dice que lo mandaron llamar, ¿verdad? Ten confianza. Yo creo que esos mismos que le reprendían, le decían: callate, no moleste, no perturbe, ahora venían y le decían: ten confianza, mirá que Él te va a atender. Ahora sí, Él tiene un tiempito para atenderte. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿verdad? Que siempre tiene un tiempo para atenderte. Oh, qué lindo que es cuando tú sabes que vas a la entrevista con Papito Dios. Qué bueno que es que tú sabes exactamente que Él te mandó a llamar. Y entonces le dice: levántate, te llama, ten confianza. Vamos al verso 50 y vemos exactamente en el verso 50 la actitud de Bartimeo. Entonces dice, él entonces, arrojando su capa, ¿verdad? Dice, se levantó y vino a Jesús. En el verso 50 vemos exactamente la actitud que toma Bartimeo. Vemos exactamente que nos narra la palabra del Señor. Dice, arrojando su capa. Y acá nos vamos a detener un poquito para más o menos explicar un poco con respecto al significado de esa capa, ¿verdad? Bueno, les cuento poquito que estudié, damos gracias al Señor Jesús, que esa capa no era cualquier capa, era una capa especial, de un distintivo especial, donde la usaban los ciegos. Habían ciertas capas, por ejemplo, los que eran militares, los soldados, llevaban unas capas, ¿verdad? De otro color, ¿verdad? Y esas capas, lo que hacía, aparte de ser que lo identificaba una persona, vos la veías con esa capa de lejos y sabías perfectamente, mira, es un soldado, está usando la capa del ejército, por ejemplo. Sin embargo, la capa que usaba Bartimeo era la capa que usaban los ciegos. Cuando uno veía a alguien con esa capa, se daba cuenta de lejos, es una persona que no puede ver. Esa capa era su indumentaria, ¿verdad? Él era ciego. Y esa capa también era lo que le ayudaba en las inclemencias del tiempo, ¿verdad? La lluvia, los fríos. Era una capa impermeable, era una capa donde no hacía que él pasara tanto frío, se resguardara un poco de la lluvia, también le resguardaba un poco del sol muy abrumador. Entonces esa capa, aparte de ser el distintivo de él, porque él era ciego, también era su cobertura. También era esa capa que le servía muchas veces para las inclemencias del tiempo, estar acobijado, ¿verdad? Estar cubierto, ¿verdad? De las inclemencias del tiempo. Pero vemos en el verso 50 que Bartimeo dice que entonces, arrojando su capa. Le cuento que esta capa no era una capa muy económica. No todos los ciegos tenían esa capa. Sin embargo, Bartimeo, cuando va a la entrevista, podríamos decir, con Jesús, él decide arrojar esa capa. Él decide ya no vestirse más
con ese distintivo de ciego. Él decide que esa cobertura no quiere esa cobertura de esa capa. Y inteligentemente Bartimeo la arroja, ¿verdad? La tira esta capa. Y dice la palabra del Señor que se levantó. Vemos otro paso en la vida de Bartimeo, donde él estaba sentado, ¿verdad? Junto a un camino, ¿verdad? Esperando que ese día sea un día bueno, un día donde le dieran mucha limosna. Tal vez él, escuchando toda esa multitud, diría, bueno, hoy va a ser un buen día, voy a recibir muchas limosnas porque pasa mucha gente y tal vez con toda esa limosna me pueda dar una buena comida, o tal vez con esta limosna pueda estar teniendo un buen salario tal vez para unos días. Sin embargo, ese evento, ese momento cuando Jesús pasa y él se da cuenta que era Jesús el que pasaba, ¿verdad? Cuando Jesús lo manda a llamar, dice la palabra del Señor que él se levantó. Él se levantó, mis queridos y amados hermanos y escuchas. ¿Se levantó para qué? Se levantó para recibir su milagro. Esto es un punto muy importante, ¿verdad? Arrojó la capa y también se levantó a recibir su milagro. Y dice la palabra del Señor, y vino a Jesús. Qué bueno que es que hoy te puedas levantar, mi querida alma, que estás postrada, que estás sentada, que estás tumbada, que estás en el suelo, que estás caído, ¿verdad? Qué bueno que es que hoy el Señor te dé esa entrevista y tú cobres fuerza para levantarte e ir al encuentro con Jesús. Porque dice que se levantó y vino a Jesús. Qué bueno que es, mi querida alma, si tú necesitas un milagro, levántate y ve al encuentro con Jesús. Y en el verso 51 nos habla la poderosa palabra del Señor y nos dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y a mí me sorprende un poquito me sorprende la pregunta que le hace Jesús al ciego Bartimeo. Porque Jesús sí podía ver y Jesús veía que traían a un ciego a esa entrevista. Sin embargo, cuando Jesús estaba enfrente a Bartimeo, le hace esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y no me la respondas, pero imagínate que Jesús te está preguntando a ti, mi querida alma, ¿qué quieres que te haga? ¿Estarías bien seguro de decirle: sí, Dios, yo quiero esto? Sí, Dios, yo quiero este milagro, necesito esta bendición. Porque vemos cómo el ciego le dijo lo que él necesitaba. Vemos acá en la narración, en el verso 51, cómo Bartimeo le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y vemos a un Bartimeo que no titubeó, un Bartimeo que sí sabía lo que quería. De repente algunos podrían decir: bueno, si alguien le pidiera, si Jesús le diría: ¿qué quieres que te haga? Alguno, imagínese Bartimeo si le diría: bueno, yo quiero tener mucho dinero. Tal vez con su dinero, con mucho dinero, pudiera comprarse otra capa, pudiera comprarse una mansión, pudiera tener alimento para muchos días. No fue el caso de Bartimeo. Bartimeo quería y anhelaba otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros pudiéramos saber exactamente qué era lo que quería Bartimeo. Y la pregunta es: ¿tú sabes qué es lo que tú quieres que Dios te haga? Y realmente Bartimeo vemos exactamente cómo le pide a Dios. Y le empieza a decir: Maestro, que recobre la vista. Y vemos a un Bartimeo que lo llama hijo de David, le da
ese honor de decir, para mí tú eres el Mesías. Cuando se acerca, le habla a Jesús y le dice, Maestro. Se ve que en algún momento habría escuchado o alguno le habría contado alguna de las enseñanzas de Jesús, ya que se habían hecho muy popular. Sin embargo, Bartimeo decía, Maestro, ¿por qué? Porque se sentía que era un ser que realmente enseñaba, un ser que él quería ser ese alumno, ¿verdad? Por eso le dice, Maestro, yo lo que quiero, lo que necesito es recobrar la vista. Pero Jesús nos sorprende en el verso 52. Nos sorprende en el verso 52 porque Jesús le dice al ciego Bartimeo, ¿no? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Cuando yo leí esta parte del versículo hace algunos años, me sorprendió porque Jesús no le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y acto seguido dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y cuando yo leía hace algunos años esta parte de la Biblia, me preguntaba a mí, ¿se habrá equivocado Jesús que le dijo salvado en vez de sanado? Porque suenan bastante parecidos. Sin embargo, Jesús no se equivoca y no es bueno ni siquiera hacer el ejercicio de cambiar algunas letras por otras de la palabra del Señor. Porque realmente esta palabra es una palabra viva, es una palabra que encierra en sí poder, ¿verdad? Y Jesús no se equivocó, porque Bartimeo le pidió lo que él quería. Jesús le dio esa invitación. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Y Bartimeo no dudó de lo que él quería. Yo quiero la vista, le dijo Bartimeo. Yo necesito ver. Sin embargo, Jesús, Él nos conoce, Él sabe tu condición y Él sabe lo que tú necesitas. Y sabe lo que necesitaba Bartimeo, aparte de la vista. Bartimeo necesitaba ser salvo. Entonces Jesús le extiende no solamente la sanidad, no solamente ese milagro, sino que lo impacta a Bartimeo y le dice, no solamente te voy a hacer la sanidad, tú necesitas la salvación, tú necesitas ese cobertor, esa cobertura de ser llamado hijo, hija de Dios. Y eso es lo que hace Jesús con Bartimeo. Y le empieza a decir, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Jesús en ningún momento se equivocó. Jesús no quería una simple sanidad para Bartimeo. Jesús quería salvarlo. Como en esta hora Él sabe exactamente que no es simplemente que necesitas un milagro, una bendición. Dios lo sabe todo. Hoy Él quiere hacer algo más en tu vida. Él quiere salvarte, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque Jesús cuando le da esa palabra, dice, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Y dice, acto seguido, dice, si seguía Jesús en el camino. Y podemos ver exactamente a través de la palabra cómo esa salvación entró en la vida de Bartimeo, y no solamente que recobró la vista, sino que le seguía a Jesús. Por algo él le había dicho maestro. ¿Por qué le seguía? Porque Bartimeo quería ser enseñado por Jesús, quería caminar con Jesús, y Jesús estaba muy dispuesto, estaba muy contento de haber tenido esa entrevista, ¿verdad? Muy estrecha y particular con Bartimeo.
¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo que el reino de los cielos se extiende ahí donde tú estás. Yo no sé dónde tú estás, no sé qué milagro estarás precisando. No sé tu condición, tal vez tú me digas, no, yo no estoy ciega, no estoy ciego. Sin embargo, hay muchas cosas limitantes en nosotros. Y ahí vamos a repasar algunas cosas que hizo este ciego Bartimeo para encontrar, ¿verdad?, esa salvación y también esa sanidad. Entonces vemos exactamente que hay milagro en la palabra del Señor y hay milagro, mi querida alma, que tú estás escuchando en esta hora para tu vida. Hay milagros para ti, hay milagros que están preparados para bendecir tu vida, tu casa y tu familia. Y vamos a repasar ahora algunas de las cosas para que nosotros podamos estar adquiriendo ese milagro. ¿Qué hizo Bartimeo? Vamos a ver qué fue lo que hizo Bartimeo para recibir este milagro. Tal vez todas estas cosas no podamos nosotros ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para recibir ese milagro que tanto estamos anhelando y que tanto estamos necesitando. ¿Cuántos necesitan milagro de parte del Señor? Yo creo que todos necesitamos milagros de parte del Señor. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Primera cosa, que cuando Jesús pasaba por ese lugar, Bartimeo simplemente no lo dejó pasar. Bartimeo buscó la información. ¿Quién era el que estaba pasando, verdad? Vemos a un Bartimeo que estaba sentado junto a un camino, prácticamente sin esperanza, ¿verdad? Simplemente esperando que alguien piadoso le diera alguna limonita. Sin embargo, Bartimeo, cuando oyó que estaba pasando Jesús de Nazareno, empezó a tener una actitud, ¿verdad? Esa actitud hizo que se moviera el reino de Dios y que realmente trajera ese milagro a su vida. Y podemos entender exactamente que en esta hora Jesús está pasando a través de este audio por ahí, por tu localidad. No sé en qué país te encuentres. Yo estoy aquí en Uruguay, pero este audio es transmitido por muchas naciones. México, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica, Argentina, bueno, muchas naciones que están escuchando este audio. Sí, por las redes sociales más, ni me entero yo de todas las emisoras que van a estar pasando este audio, pero damos la gloria al Señor Jesús, porque no es la hermana Sara, es Jesús de Nazareno que pasa por ahí. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás pasando por este lugar. Que estas almas no sean indiferentes a este llamado, ¿verdad? En el verso 47 vemos como Bartimeo dice, y oyendo que era Nazareno, y oyendo que era el Jesús que sanaba, y oyendo quién era, dice que el ciego Bartimeo empezó a dar voces de aclamarle a Jesús: ten misericordia, Jesús, Jesús, ten misericordia, Hijo de David. Y vemos exactamente cómo entre medio de una gran multitud, esa voz clamando, anhelante por ese milagro, se oía, ¿verdad? Se oía y hasta molestaba para algunos. Sin embargo, Bartimeo tomó la actitud de gritar, porque era ciego, porque no veía, porque su limitación de repente no era como esa mujer que fue corriendo atrás de Jesús, ¿verdad?, a tocarle el manto. Bartimeo sabía sus limitaciones, no podía ir atrás de Jesús más que no veía. Sin embargo, él usó lo que tenía, que era su voz. Y esa voz hizo que el Rey de Reyes se detuviera. Más adelante lo vemos. Entonces, mi querida alma, si tú estás necesitando ese milagro, empieza a gritar. Empieza a decirle: Jesús, ten misericordia, necesito que hoy me hagas ese milagro, necesito que hoy me atiendas, necesito una entrevista con Jesús.
¿Cuántos quieren tener una entrevista con Jesús, verdad? Bueno, el ciego Bartimeo empezó a clamar entre medio de muchas oposiciones, que sí hubieron muchas oposiciones, ¿verdad? Vemos exactamente que la multitud se enojó con Bartimeo. Bien, vemos exactamente cómo le empezaron a decirle: cállate, no molestes, estás perturbando. Y entonces Bartimeo, en vez de callarse, en vez de hacerles caso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él hablaba más fuerte, pero él clamaba mucho más, dice la Escritura. Así que no importa quién te diga, o que de repente capaz que te diagnosticaron alguna enfermedad que sea incurable, el médico te dio la noticia, ya no hay cura, ya no hay nada que hacerse. Sin embargo, tú créele a Dios, porque Bartimeo, en el medio de toda esa oposición que le decían cállate, no molestes, no grites, Bartimeo tomó la actitud de seguir peleando, de seguir luchando por sus sueños. Él sabía que Jesús era el único que le podía hacer ese milagro. Y sin lugar a dudas que Jesús lo hizo, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo? Por la insistencia de este ciego. Tú que estás necesitando ese milagro, no importa lo que vengan y te digan: no creas, no vayas más a la iglesia, estás perdiendo el tiempo con ese librito, no, poné la fe en otras cosas. No, tú síguele creyendo a Jesús, tú sigue creyendo al Rey de Reyes, porque no es cualquiera, es Jesús de Nazaret el que está pasando aquí y ahora. Y yo siento que el Señor estará haciendo varios milagros, porque de seguro que hay mucha gente con fe para recibir el milagro, ¿verdad? Entonces vemos exactamente cómo esta insistencia de Bartimeo lo que ganó fue la entrevista trascendental de su vida. No sabemos exactamente si Bartimeo nació con la vista y después quedó ciego. No sabemos la edad de Bartimeo, no sabemos exactamente por qué estaba ciego, ni cuántos años estaría así. Sin embargo, Bartimeo lo que hizo en esa entrevista le cambió abruptamente su vida, trascendentalmente para el resto de su vida, ¿verdad? Cuando Jesús lo manda a llamar, qué lindo que es cuando vos molestás, insistís el reino de los cielos, insistís, y se abre la puerta, ¿verdad? Se abre la puerta y te dicen desde el cielo: ahora te doy la entrevista. ¿Cómo me hace acordar a esa palabra que dice: si alguno está durmiendo y viene un amigo y te golpea la puerta, por más que sea muy de madrugada, vos no le vas a decir a tu amigo: vení mañana, porque mis niños están durmiendo. Vos le vas a abrir la puerta por la insistencia, como esa viuda, ¿verdad? Que insistía a ese juez malo, ¿verdad? Y un día ese juez malo dice: bueno, le voy a hacer justicia porque ya me tiene cansada. Pero lo que persistía en esa mujer era la insistencia. Mi querida alma, que estás escuchando, insiste en las cosas de Dios, insiste, golpea fuerte. ¿Para qué? Para que te escuchen, para que te abran, para que te atiendan, para que te den esa entrevista con Jesús. Y Bartimeo le dieron la noticia, le dijeron: Él te ha llamado, ten calma. Ya ahí mire cómo estaría de gritón Bartimeo, porque le dijeron: ten confianza, Él te mandó llamar, cálmate, ya no es necesario que grites más, ya Jesús te da la entrevista. Uy, qué hermoso que es cuando vas a las entrevistas con Dios. Y Él en esta hora quiere entrevistarte, mi querida alma. Él en esta hora que tú estás escuchando y necesitas ese milagro poderoso,
Él mismo quiere que tú derrames tu corazón en su presencia, que tú vayas a su presencia y le digas: ya no aguanto más, ya no puedo más. He estado años ahí en el camino mendigando. A veces no gano nada, a veces se burlan de mí, pero estoy ahí tratando de hacer algo, tratando de sacar mi sustento. Pero así todo me esfuerzo. ¿Para hacer qué? Para hacer a veces nada. Y entonces ahí Bartimeo, cuando lo mandan llamar, ¿verdad? Le dicen: ten confianza, cálmate, no grites más, ya Él te escuchó. Querida alma, ya Él te escuchó, ya Él te está dando la entrevista. Pero Bartimeo, cuando iba a encontrarse con Jesús, en el verso 50 vemos que toma dos actitudes muy importantes a tener en cuenta para que recibas tu milagro. Entonces vemos exactamente que dice: él entonces, hablando de Bartimeo, arrojando su capa. Y vemos exactamente lo importante que es esto para recibir el milagro de Jesús. Arrojando su capa. Su capa era su cobertura, su capa era su casa, su capa era su comodidad, su capa era su distintivo en toda la sociedad que le distinguía que era ciego. Era su ropa de ciego. Era su ropa de trabajo, era su ropa donde algunos se burlarían, era su ropa donde lo distinguía exactamente que era un habitante de segunda categoría. Era su capa la que le decía a todo el mundo que él era ciego. Entonces, él, cuando va a la entrevista con Jesús, dice que él arrojó su capa, que él dijo: yo no voy a ir vestido con esta ropa, yo no quiero ser más ciego, yo sé si voy a la entrevista con Jesús, yo sé lo que quiero. No quiero seguir usando esta ropa de miseria, no quiero seguir usando esta ropa de depresión, yo no quiero más usar esta ropa de autocompasión, yo quiero otra ropa, yo quiero otra capa. No voy a ir que Jesús me vea con esta capa que dice ciego, esta capa que dice discapacitado, esta capa que no sirve, que dice que soy un habitante que no sirve para ningún trabajo, que no sirve prácticamente para nada, solo para sentarse ahí y esperar una limosna. Entonces el ciego tomó esa capa y la arrojó. Porque él dice: yo voy al Rey de Reyes, yo sé con quién voy a la entrevista. Yo no voy a ir con estas capas, yo no voy a ir con estas ropas. Y dice que es importante cuando tú vayas a la entrevista con Jesús, cómo vas vestido, mi querida alma, qué ropa vas a estar usando. Y dice también que él se levantó, ¿verdad? Esto es un punto muy importante también a tener en cuenta, mi querida alma. No solamente es arrojar la ropa, ese distintivo, ¿verdad? Sino que dice que se levantó. Levántate, hay que tomar esa actitud de dar pasos en el Señor. Hay que tomar esa actitud que en el camino hay que seguir andando. Si tú estás postrado, si tú estás caído en el camino, si te sientes que estás derribado. ¿Cuántas almas que de repente me piden la oración y me dicen: estoy apartado y no sé cómo volver? Estoy apartada y ya no tengo fuerzas de levantarme. Mi querida alma, Bartimeo consiguió esa entrevista, pero no solamente se quedó con conseguir esa entrevista. Él tomó la actitud de levantarse. Qué bueno que es que tú te levantes y vayas a la iglesia, que tú te levantes y vayas a la presencia de Dios, que tú te levantes y vayas a las rodillas de papá y le digas: ya no puedo más, no quiero más seguir mendigando amor.
Cuántas personas que me piden la oración y me dicen, estoy solo, estoy sola, no le encuentro sentido a la vida, necesito un esposo, una esposa. Cuántas personas que muchas veces se equivocan por estar mendigando el amor, sabiendo que Jesús es el único que le puede hacer el milagro de hacerlos sumamente felices. Y si Dios tiene un esposo, una esposa para ellos, Dios mismo se lo va a dar. Sin embargo, dice que el Bartimeo se levantó y vino a Jesús. Mi querida alma que estás escuchando, tú te tienes que levantar e ir a Jesús. Cobra ánimo para levantarte e ir a Jesús. Cuando Jesús estaba enfrente de Bartimeo, ¿verdad? Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y esta pregunta nos hace el reino de los cielos. ¿Qué quieres, Sara, que yo te haga? Me pregunta Jesús a mí. ¿Y qué quieres? Y tú pon tu nombre. ¿Qué quieres que Dios te haga? ¿Tú sabes la respuesta? Hay que saber muy bien qué es lo que uno quiere para pedir inteligentemente. Algunos piden, piden y piden, dice la Biblia, pero no reciben nada porque piden mal. Sin embargo, el ciego Bartimeo sabía exactamente qué era lo que quería. Él sabía bien claro lo que tenía en fija, ¿verdad? Él no estaba delante de cualquier persona. Él sabía quién era Jesús y él iba por su milagro, sin pérdida de tiempo, ¿verdad? Y entonces Jesús cuando le hace la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? ¿Qué es lo que necesitas? Y Bartimeo no lo duda ni un instante. Bartimeo le dice bien claro, yo quiero la vista, yo quiero recobrar la vista. Esto nos da la pauta de que en algún momento Bartimeo veía, porque dice que recobre la vista. Acá vemos exactamente que en algún momento Bartimeo vio. Vemos exactamente cómo él quería exactamente esa visión. Y no solamente era la vista, era yo quiero no mendigar más. Yo no quiero estar sentado en un camino esperando que alguien se apiade de mí y me dé una limosna. No. Yo quiero resultados en Dios. Yo quiero que el Señor me atienda en esta hora. Damos gloria al Señor Jesús. Y yo creo que el Señor Jesús va a atenderte en esta hora. Yo creo que el Señor Jesús va a hacerte ese milagro. Porque el Señor Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas. Y todo obra para nuestro bien, ¿verdad? Así como Jesús le decía a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? El Señor nos habla. ¿Qué es lo que quieres? Tal vez algunos le dirían, Señor, yo quiero un esposo. Señor, yo quiero que mis hijos no estén en malos caminos. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero... Y tantas otras cosas les podríamos decir, tantas cosas a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos la respuesta de Jesús, ¿verdad? ¡Wow! Su palabra hay poder. Vete, tu fe te ha salvado. Qué lindas que son las palabras de Jesús. Qué lindo cuando es Jesús que te habla claro, te habla con amor, te habla de una manera que nosotros podamos entender. Y Jesús le dijo a Bartimeo, no solamente la vista vas a obtener de mí. Yo quiero que estés conmigo en el cielo. Yo quiero, Bartimeo, que quiero enseñarte. Yo, Bartimeo, necesito que tú vayas conmigo al cielo. Necesito darte esa salvación tan grande. Y qué lindo cuando Jesús le dijo al Bartimeo, tu fe te ha salvado. Porque yo he visto que has creído. Qué lindo cuando Dios ve tu fe. Yo no sé, porque no se puede ver la fe de otra persona, pero Jesús sí ve la fe. Porque le dice, tu fe te ha salvado. Qué bueno que es cuando Dios
en todos los problemas. Él no es que te soluciona, te da aún más de la solución. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Dios no quiere solo sanarte, Dios quiere darte salvación y vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, amados en el Señor, hoy el Señor quiere salvarte, hoy el Señor quiere levantarte, quiere que tomes esa actitud de gritar, aún en el silencio, grita, ten esperanza, aún cuando los pronósticos sean imposibles. Dios se glorifica en lo imposible. Mis queridos y amados, se nos está terminando el tiempo. Para mí ha sido un placer darte esta palabra de gran bendición y nos escucharemos en la próxima semana, si así Dios lo permite. Bendiciones. Bye bye. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la misionera Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos, búsquenos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Sara Ester Hormiga o llamando vía WhatsApp marcando símbolo de más 598-095-875-174. Será hasta la próxima edición de su programa Las Hormigas con la misionera Sara Ester Trapote. Shalom.